El versículo de memoria: maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, que sea santa e inmaculada. Efesios 5, 25 al 27. El texto que vamos a estudiar en esta semana abarca el capítulo 5 de Efesios, desde el versículo 21 al 33. Y como introducción, vamos a ver que la unidad corre como un hilo de oro a través de la carta de Pablo a los Efesios. Primero trata la unidad entre judíos y gentiles en la iglesia, en el capítulo 2 de Efesios. La unidad mediante la salvación, el bautismo y la fe. Tercero, la unidad mediante los dones espirituales. Y cuarto, la unidad mediante la presencia del Espíritu Santo, que transforma nuestro andar en la vida según el modelo de Cristo. Y quinto, mediante la sabiduría. Es lo que hemos estudiado hasta ahora. En esta lección, Pablo analiza la unidad de la iglesia por medio de la familia. Si alguna vez hubo un ejemplo o un modelo de unidad, es la familia. Pero debemos aprender a ver a la familia como Dios la ve. En primer lugar, vamos a ver Efesios 5:21. Someteos unos a otros. El texto dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Sumisión, humildad y sujeción son características esenciales en el creyente. El Salmo 131 dice así: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Este es un salmo de David. El yo debe empequeñecerse frente a Dios y a nuestros semejantes. Lo que exigimos los unos de los otros, aún respecto de nuestros derechos, a menudo está en contradicción con el espíritu del amante ministerio que es el corazón mismo del Evangelio. Jesús mismo dijo: porque ejemplo os he dado, para que como os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Juan 13, 15 y 16. Además de la obediencia cristiana a los mayores, a los que ejercen autoridad, y de respeto hacia los que son considerados como iguales, hay también una sumisión o consideración cristiana a los que se hallan en posición de inferioridad. Esta sumisión revela consideración, caridad y respeto por la persona de todos los hijos de Dios. Pablo está, por medio de esta declaración general que dice someteos unos a otros, esta es una declaración general de principio, y por medio de ella va preparando el camino para la instrucción detallada que está a punto de presentar. Propone 3 áreas en las cuales el espíritu de sumisión debe expresarse plenamente para que las relaciones involucradas se cumplan cristianamente. Y son, primero, las relaciones entre esposos; segundo, las relaciones entre padres e hijos; y tercero, las relaciones entre amos y esclavos.
La unidad de la familia cristiana es el ejemplo o modelo más acertado y completo de la unidad de la nueva humanidad. El matrimonio ilustra cómo una persona se relaciona con Cristo, su Salvador. La persona que está casada con Cristo mora en Cristo y es guiada constantemente por el Espíritu Santo. Dios es como un novio que le ha propuesto matrimonio repetidamente a su amada. Durante mucho tiempo ha querido casarse con ella, pero ella lo ha rechazado. Un día ella acepta y se convierte en su novia. Su matrimonio dependía de la decisión de ella, no de la de él. Al igual que el matrimonio, la justificación por la fe es una unión de dos partes sobre la base de la libre elección del ser humano. Por ello, la súplica genérica de Dios a cada persona es: dame, hijo mío, tu corazón. Proverbios 32:26. Al aceptar el arrepentimiento y al creer en Jesús, aceptamos personal y voluntariamente su amor hacia nosotros por medio del Espíritu Santo y su justicia como un don gratuito. Entonces, las posesiones de ambos son comunes. Lo que Cristo tiene también le pertenece al creyente y viceversa. El pecador es limpiado de todos sus pecados y Cristo los asume sobre sí. ¿No es acaso un hogar feliz cuando Cristo, el rico, noble y buen novio, toma en matrimonio a la pobre ramera, despreciada y malvada, y la libera de toda maldad y la adorna con todas las cosas buenas? Sus pecados no la pueden condenar porque ahora descansan sobre Cristo y son absorbidos por Él. En esta forma ella tiene una justicia tan rica en su novio que siempre puede resistir los pecados, aunque éstos están al acecho, esperándola. El matrimonio también simboliza la relación entre Cristo y la Iglesia en forma corporativa y la lleva a una amorosa unidad. Finalmente, el matrimonio refleja de un modo singular la unidad dentro de la diversidad en el Dios trino o deidad. Veamos ahora la familia en estado de pecado. Actualmente el matrimonio y la familia están en estado de pecado y literalmente están bajo fuego por los ataques satánicos y necesitan restauración en Jesucristo y el Espíritu Santo. Pablo no acepta que la perspectiva acerca de la familia cristiana esté determinada por las realidades de nuestra naturaleza caída. La distorsión de la imagen de Dios en la humanidad que produjo el pecado causó su efecto sobre el matrimonio, tan ciertamente como en cualquier otro aspecto de la experiencia humana. El egoísmo es el motivador primario de los que no admiten a Cristo en su vida. El oponerse a todos los principios de entrega, servicio y generosidad que representa el Evangelio constituye el denominador común de todos los fracasos del cristiano. Después de la caída se multiplicaron las desviaciones del ideal de Dios con respecto al hogar, a la familia, y aparecieron así la poligamia desde los tiempos patriarcales. Las diversas unidades secundarias dentro de estos matrimonios se vieron enredadas en luchas por el poder,
amargo resentimiento y separación. Y además se usó a los hijos como armas emocionales para herir a otros miembros de la familia. La fornicación y el adulterio, aunque las Escrituras consideran que cualquier relación sexual fuera del matrimonio constituye pecado y se opone a la tolerancia de tales actividades basadas en la premisa de que son adultos que consienten, típica en nuestros días. Esta clase de uniones trae como consecuencia daños al cónyuge legítimo, que pueden ser físicos, financieros, legales y sociales. Y si hay hijos, estos son especialmente dañados por ellas. También pueden dar como resultado enfermedades y el nacimiento de bebés ilegítimos. Destruye de tal manera la confianza que ésta difícilmente se restaura. La pornografía, si las fuentes están contaminadas, no se puede esperar que los ríos sean limpios. Mateo 15:19. Toda una industria muy próspera se ha desarrollado que no solo animan a establecer relaciones ilícitas a las personas, sino que reducen a hombres y mujeres del nivel de menos de objetos sexuales, distorsionando así el significado básico de la sexualidad y oscureciendo la imagen de Dios. El incesto es el abuso sexual con los hijos, nietos o sobrinos. Esta confusión puede ocurrir también entre hermanos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento lo condenan porque causa tremendos daños a la sexualidad en desarrollo del niño y crea en él una carga innecesaria de vergüenza y culpabilidad que fácilmente se continuará hasta su matrimonio más tarde en la vida. Se ha dañado casi en forma irreversible la capacidad de ejercer confianza en forma muy notable en los demás. Otras consecuencias de la caída son el divorcio, la homosexualidad. Sin embargo, Pablo no acepta que la perspectiva acerca de la familia cristiana esté determinada por las realidades de nuestra naturaleza humana caída y de la sociedad. Más bien sigue el principio interpretativo de Jesús, que dijo, cuando querían defender el divorcio los judíos, desde el principio, y también, pero al principio no fue así, Mateo 19:8, que ayuda a la iglesia cristiana a enfocarse en la restauración de los ideales de Dios para nosotros, para el matrimonio, sin legitimar las realidades del mundo pecaminoso. Los cristianos tratarán en forma redentora con los que se ven afligidos por estos desórdenes. Ninguna conducta pecadora se halla más allá del alcance de la gracia sanadora de Dios. El tercer punto es la sumisión de las casadas. Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas en sus propios maridos o a sus propios maridos como al Señor. Pablo coloca a las mujeres en una posición de subordinación con respecto a sus esposos. Ahora es importante comprender que subordinación de ninguna manera implica inferioridad. La sumisión que se ordena a la esposa
es del tipo que solo puede darse entre iguales. No es una obediencia servil, sino una sumisión voluntaria en los aspectos en los cuales el hombre ha sido puesto por su Hacedor como la cabeza. Génesis 3:16. Toda la comunidad o toda comunidad necesita tener una cabeza para existir en forma organizada. Aún en nuestra era de libertad, en la cual se insiste en la igualdad entre hombres y mujeres, el hombre que no asume con amor la dirección de su familia es menospreciado por los hombres y las mujeres. Este principio de sumisión es permanente, pero su aplicación específica puede variar de acuerdo con las costumbres y la conciencia social. La sumisión está en relación con sus propios maridos, no a los maridos de otras mujeres. Se realiza la relación santa de posesión sobre la cual se fundamenta la sumisión. Ahora dice que las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor, o como dice Colosenses 2:18, como conviene en el Señor. Es decir, su relación con su esposo debe ser un reflejo o ilustración de su relación con Cristo. Las Sagradas Escrituras le han asignado al esposo y padre la responsabilidad de ser cabeza del hogar y sacerdote en él. El esposo se convierte así en un tipo o símbolo de Cristo, la cabeza de la Iglesia. Tal como Cristo conduce a la Iglesia, el esposo y la esposa deben saber renunciar a sus gustos, pero la palabra de Dios da la preferencia al criterio del esposo, cuando no se trata de un asunto de conciencia. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 106, Elena de White. Ella también dice, debemos respetar la cabeza. Así como Cristo demostró un gobierno lleno de bondad que lo llevó a la cruz en calidad de siervo, del mismo modo, el esposo debe dirigir con sacrificio. La regla de Cristo es una regla de sabiduría y amor, y cuando los esposos cumplen sus obligaciones para con sus esposas, usan su autoridad con la misma ternura que Cristo usa para con la Iglesia. Que los que ocupen el cargo de esposos estudien las palabras de Cristo, no para descubrir cuán completa debe ser la sumisión de la esposa, sino cómo él puede, cuán completa debe ser su imitación de la mente de Cristo. ¿Cómo puede él poseer la mente de Cristo y ser purificado, refinado y preparado para ser el Señor de su hogar? Cuando el Espíritu de Cristo controla al esposo, la sujeción de la esposa resultará en reposo y beneficio, ya que él requerirá de ella únicamente lo que sea para su bien, y del mismo modo como Cristo requiere sumisión de parte de su Iglesia. Elena de White,
manuscrito 17 del año 1891. En una relación, alguien necesita considerar la familia como una carrera. La adopción de la carrera de ser una madre y esposa es una obra extremadamente rara en el siglo XXI y una tarea muy desafiante. ¿Se trata de un esfuerzo malgastado? ¿Un trabajo sin reconocimiento? ¿Una esclavitud sin dignidad? No, una posibilidad sumamente entusiasmadora de rechazar la marea del mal para salvar la especie, de afectar la historia, de hacer algo que se sienta y se oiga en círculos cada vez más amplios. El cuarto punto es la Iglesia como la esposa de Cristo. Y aquí vamos a ir al Antiguo Testamento, a Ezequiel 16, 1 al 14. La adecuada respuesta del esposo a la sumisión de la esposa no es por medio de órdenes, sino de amor. Un verdadero esposo nunca expresa órdenes rudas o desconsideradas. Su amor se expresa mediante palabras de afecto y comprensión. Sostendrá materialmente a su esposa. Hará todo lo posible para hacerla feliz y la honrará en todo. Cristo se entregó a sí mismo por la Iglesia para salvarla. Por lo tanto, el esposo debe imitar a Cristo, abandonando sus placeres y comodidades personales, permaneciendo al lado de su esposa en la hora de enfermedad para contribuir a su felicidad. Ezequiel 16, 1 al 14, presenta una alegoría muy realista de la relación de Cristo con el antiguo Israel, su esposa. En primer lugar, resalta que aunque los israelitas se jactaban de ser del linaje de Abraham, se comportaban como si fueran descendientes de los antiguos pueblos paganos que habitaron la antigua Palestina, que fueron los amorreos y los hititas. El parecido de carácter era más importante que el hecho de proceder de un cierto linaje. Posteriormente se habla del nacimiento de Israel, la esposa de Cristo, como la situación de un niño recién nacido que había sido arrojado en el campo, sin siquiera haberle cortado el cordón umbilical para que tuviera vida independiente. Estaba cubierto de sangre, ni lavado ni vestido, sujeto a las inclemencias del tiempo y al peligro de los animales salvajes. Entonces se presenta a Dios como si fuera un transeúnte, quien al pasar descubre a esa criatura tan digna de lástima y tan repulsiva a la vista. Dios se apiada de ella y le salva la vida. Este período representa muy probablemente la permanencia en Egipto del pueblo de Israel, en esclavitud, donde nació la nación de Israel. El Señor habló a los hebreos o halló a los hebreos en una situación desvalida y miserable en la tierra de su esclavitud. Entonces Dios le dijo: vive. Y a pesar de la cruel opresión y de las matanzas de los niños varones, el pueblo hebreo se fortaleció en gran manera. Dios dice en Ezequiel 16:7, te hice multiplicar y llegaste a ser muy hermosa. La niña abandonada había llegado a ser señorita y
pasé yo, dice Dios en una visita diferente a la primera. Israel había llegado a la edad del matrimonio y el Señor se compromete en matrimonio con ella. Jeremías 2:2. Extendí mi manto sobre ti. Esta era una acción que representaba la intención de casarse de un joven con una joven. Es evidente que se hace referencia al solemne acuerdo concertado en el Sinaí, cuando Jehová hizo pacto con los hebreos, los cuales a su vez se comprometieron a amarlo, a adorarlo y obedecerle en forma exclusiva. La novia fue sometida a los preparativos para el matrimonio, el lavamiento, el ungimiento con aceite, las vestimentas con telas multicolores bordadas, se le ponen calzados de cuero de tejón. Te ceñí con lino y con seda, dice Ezequiel. Los adornos de una novia oriental de familia real son los brazaletes, collares, anillos, pendientes y joyeles en la nariz que Dios le dio simbólicamente a esta novia que era el pueblo de Israel con el cual estaba haciendo un pacto. El versículo 13 dice, prosperaste, y es una referencia a los tiempos de David y Salomón, cuando el reino de Israel se extendió desde el río Éufrates hasta el límite con Egipto, según dice Primera de Reyes 4:21. Y muchos de los reinos vecinos le pagaban tributo. Este fue el período áureo de Israel, pero la prosperidad y la gloria no se debían a ningún mérito propio, sino se debían a que Dios les estaba beneficiando con sus bendiciones y ellos lo disfrutaban. El versículo 15 dice, confiaste en tu hermosura. Habiendo llegado al pináculo de la gloria con la primera parte del próspero reinado de Salomón, Israel comenzó a confiar demasiado en su grandeza y prosperidad. Salomón perdió de vista el elevado destino que Dios tenía para los hebreos y se empeñó en convertir a Israel en un imperio grande y poderoso entre las naciones de la tierra, para lo cual celebró algo expresamente prohibido por Dios, y se trataba de los contratos y alianzas con naciones extranjeras. Al sellar estas alianzas con el matrimonio con princesas extranjeras, se introdujo con ellas en el país de Israel la idolatría, hasta que tanto el rey como sus súbditos se inclinaron ante los dioses extraños. Los enormes tributos exigidos al pueblo para mantener la magnificencia del reino se convirtieron en pretexto para la revuelta. El reino se dividió en dos como consecuencia de haberse prostituido al celebrar alianzas con naciones extranjeras, realizadas para obtener ventajas políticas, con la consiguiente adopción de sus cultos idolátricos. Tomaste de tus vestidos. Los versículos 17 al 19 acusan a Israel de haber dado a otros los obsequios que Dios le había prodigado. En la parábola de los talentos de Mateo 25, 14 al 30, Jesús hizo resaltar que es algo muy grave consagrar a propósitos egoístas los talentos confiados por Dios. Muchos aceptan los dones que se les confían, la salud, el intelecto, las posesiones, el tiempo, y los pervierten empleándolos para fines totalmente egoístas. Ante la vista de Dios, se considera que una persona ha triunfado cuando cumple la misión especial que el cielo le ha encomendado.
Lo más grave de todo es la referencia de Ezequiel 16:20, cuando se acusa a Israel de haber ofrecido al dios Moloc sacrificios de niños pequeños, lo cual era un crimen terrible y antinatural. Finalmente Dios, el esposo, acusa a Israel, la esposa, del vil pecado de la ingratitud. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Isaías 5:4. El quinto punto es: ama a tu esposa como a ti mismo. Efesios 5:28-30. Así como el hombre protege a su propio cuerpo contra peligros e incomodidades, así dará a su esposa el mismo tipo de consideración. Cuando el esposo fomenta el bienestar de su esposa, está fomentando al mismo tiempo su propio bienestar. No solamente porque ambos están estrechamente ligados, sino porque la esposa impartirá al hogar la felicidad que recibe de él. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando Adán vio a Eva por primera vez presentada a él por Dios, con profunda emoción exclamó: «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne». Este gozo de Adán tenía que ver con la relación sexual. El acto de volver a ser una carne está relacionado con el hecho de que originalmente fueron una carne. Se produce así la identificación del esposo con la esposa. Nos permite ver al mundo a través de los ojos del otro. Experimenta su gozo y su dolor. Cuando Adán vio a esta hermosa criatura que ahora se le acercaba, ocurrió en él un poderoso acto de identificación. Dios creó y diseñó la unión sexual para que fuera un instrumento poderoso de identificación y unificación. Dicho de otra manera, la unión de cuerpo con cuerpo es pegamento para unir también alma con alma. La ciencia ha descubierto poderosas sustancias llamadas feromonas que son liberadas durante el acto sexual. Estas trabajan en la psiquis para fortalecer la vinculación de la pareja. Hay además otra hormona llamada oxitocina que opera directamente sobre el cerebro para fortalecer la relación y la identificación. Estas son evidencias de que Dios ha dispuesto que el aspecto físico de la relación matrimonial sea parte de la intimidad total del corazón y la mente, que es el matrimonio. Esto nos hace comprender que no es posible tener sexo con múltiples parejas y después marcharse creyendo que no ha pasado nada. ¿No sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque la Escritura dice: los dos vendrán a ser una sola carne, dice Pablo en 1 Corintios 6:16. Algo ha ocurrido. La unión de cuerpos ha producido un entrelazamiento psíquico y se ha tejido una malla que después de una u otra manera los enredará. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe, dijo Jesús en Mateo 19:4-6, refiriéndose a la unión sexual en el matrimonio.
Con esto el Señor está diciendo que la relación sexual es un agente poderoso diseñado para que la unión de dos vidas sea fuerte y permanente, por lo cual no pueden posteriormente ser separados sin dañar seriamente a ambos. Por tanto, la expresión sexo seguro, que quiere decir que puede haber seguridad en un estilo de vida libertino y que es muy moderno actualmente, no es así. Se ha comprobado, primero, que las parejas que empezaron así su matrimonio tienen 2 veces mayor probabilidad de divorciarse en los primeros 10 años que el promedio de todos los matrimonios. Segundo, las parejas que viven en una unión libre tienen una incidencia de agresión física 3 veces mayor que entre las parejas de casados, y la incidencia de violencia severa es casi 5 veces mayor. Tercero, hay mucha probabilidad de que uno de los esposos traicione al otro cuando ya están casados, después de haber tenido relaciones sexuales en solteros. Y la incidencia de depresión en las mujeres que viven con su pareja sin casarse es muchísimo más alta que para las casadas y mucho menos satisfactoria la realidad o las relaciones sexuales. Cuarto, por otro lado, el sexo seguro no lo es en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, que en un 15 a 30% de los casos, el preservativo no logra evitar la infección con el virus causante del SIDA. Además, hay actualmente más de 20 enfermedades de transmisión sexual comunes sobre todo en personas menores de 26 años y en adolescentes entre los 14 y los 19 años. Otra de las consecuencias terribles de la revolución sexual es la infección por la clamidia, un germen que puede causar esterilidad, y que las enfermedades de transmisión sexual más común es la causada por el virus del papiloma humano, que es el causante de cáncer de cuello uterino en las mujeres. Es muy común la infestación con este virus tanto en hombres como en mujeres. Lo mismo sucede con el SIDA en diversos países. Sin embargo, Dios, a pesar de todo esto que estamos diciendo, Dios es capaz de remendar lo quebrantado. El 7º mandamiento es su voz de alarma, su palabra de advertencia, para alertarnos contra el terrible peligro que hay en la fornicación, o sea, toda relación sexual fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Además, hay perdón y restauración al alcance de todos. Efesios 5:32 nos dice además: grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Misterio es algo que ha sido ocultado, particularmente una verdad espiritual, que luego, en el momento apropiado, es revelado. Pablo está diciendo que el misterio revelado de la unión entre los esposos es verdaderamente grande y profundo, pero él lo está aplicando a la unión de Cristo con su Iglesia. El matrimonio puede ser entendido, pero la unión mística de Cristo con el creyente y con la Iglesia, aun cuando es una verdad revelada, está más allá del alcance de nuestra capacidad de comprensión, pues ahora vemos como por espejo, oscuramente, como dice Pablo en 1 Corintios 13:2. En conclusión, decimos lo que dice en Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido.
Dios desea que seamos felices en nuestra familia terrenal. Las esposas no deben arrebatar el liderazgo que Dios le ha dado a sus esposos. Deben recordar como una piedra angular la orden de Dios o el orden de Dios para la familia, en el cual los esposos, varones, los esposos son los sacerdotes de la familia. Por otro lado, los esposos rudos y autoritarios están muy lejos del ideal de Dios, por más que piensen que lo están haciendo bien. La Biblia es muy clara. Los esposos deben amar a sus esposas con amor sacrificial, como el que Cristo nos mostró cuando estuvo dispuesto a morir por nosotros en una cruz. Podríamos preguntarnos finalmente, ¿quién manda en la casa? Algunos afirman en tono de broma que la mujer manda en su casa, exceptuando a la suegra que manda en dos, esto es, en la suya y en la de su hija. La palabra mandar implica que hay alguien que debe obedecer, y según el registro sagrado, los hijos son los únicos que deben obedecer a sus padres en el hogar. Al hablar de liderazgo, este no puede estar basado únicamente en la administración de bienes, porque el padre es el que trae los bienes. El padre y la madre son dos líderes con funciones diferentes, pero enfocados a lograr los mismos objetivos: el bienestar, la estabilidad y la prosperidad de la familia. Entonces, ¿quién debe mandar en la casa? Los principios y valores del Evangelio, acatados por los esposos, que respeten el rol que Dios le ha dado a cada uno. El esposo debe amar a su mujer como a su propio cuerpo. La mujer entiende el amor en términos de protección, afecto y amor comprensivo. Sostendrá materialmente a su esposa, como dice 1 de Timoteo 5:8. Hará todo lo posible por hacerla feliz, 1 de Corintios 7:33, y la honrará en todo. Hay un texto de Pedro muy lindo que dice así: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, o sea, con vuestras mujeres, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. 1 de Pedro 3:7. La mujer debe tener sumisión voluntaria ante el esposo, quien ha sido puesto por Dios como la cabeza. La preeminencia del esposo consiste en cuidar de su esposa con conocimiento y responsabilidad y amarla como Cristo ama a la Iglesia.